En este video voy a dar a conocer sobre un modelo de elecciones del 2021 donde las etapas de la formación política pública en el contexto de las elecciones del 2021 en Honduras resultó ganadora la presidenta Xiomara Castro, quien toma posesión en el país actualmente. Pueden analizarse en función de cómo se desarrollan y construyeron las percepciones, opiniones y actitudes en la sociedad hacia los candidatos y el proceso electoral. Bien, por medio de este video voy a dar a conocer sobre una contextualización y construcción de la opinión pública, al igual sobre una formación de opinión a través de las campañas, un debate público y temas claves. También voy a dar a conocer sobre una movilización y participación electoral y lo más importante, que es sobre los resultados y reacciones postelectorales, que dan a conocer también por medio de ese video una consolidación de la nueva opinión pública. Existe una contextualización y construcción de la opinión pública, antecedentes sociales y políticos, donde en esos antecedentes el descontento popular, más que todo contra la corrupción, la pobreza y la violencia, fueron factores claves que influyeron en una percepción pública. Las generaciones más jóvenes de hoy en día, en particular, pues se movilizaron buscando un cambio, lo cual formó una base de un electorado crítico, muy crítico. Al igual habían medios de comunicación y redes sociales donde los medios jugaron un papel central en la construcción de la opinión pública, transmitiendo tanto los mensajes de campaña política como las críticas hacia los candidatos. Las redes sociales en particular permitieron la participación activa de los ciudadanos, teniendo un amplio conocimiento de opiniones, críticas y de movilizaciones. Existe una formación de opinión a través de las campañas, donde hay mensajes de campañas como esto, que es la propuesta de Xiomara Castro, quien representaba una alternativa al Partido Nacional. Fueron fundamentalmente centradas en las justicias, la lucha contra la corrupción, la pobreza, la educación, la mejora de los derechos humanos. La campaña también se concentró en presentar más que todo una figura opuesta a lo que ya se estaba lidiando, que era la continuidad del modelo político del gobierno de Juan Orlando Hernández. Ahí mismo había narrativas polarizadas donde durante la campaña tanto Xiomara como su principal competidor, que era Nasria Fura, presentaron narrativas diferentes sobre el futuro del país, donde el gobierno de Hernández fue una figura muy fundamental en la campaña de Castro, quien lo asociaba con la corrupción. La opinión pública se dividió en torno a las promesas del cambio versus a lo que se iba a continuar en él. El debate público y temas clave, los temas centrales más que todo, la formación pública estuvo profundamente influenciada por el debate sobre temas como la corrupción, el narcotráfico, la educación, la salud y la justicia social. Estos temas movilizaron bastante a diferentes sectores de la población, donde especialmente en una sociedad que había sido bastante afectada por una crisis política y económica. Al igual, habían iniciativas de sociedad civil, donde organizaciones de la sociedad civil y otros actores políticos contribuyeron al debate público, generando una visibilidad sobre la necesidad de un cambio en el sistema político y la lucha contra la impunidad. Existe también una movilización y participación electoral donde había activismo y participación, es decir, pues que en esta etapa los ciudadanos, más que todos los jóvenes, se movilizaron a través de las redes sociales y otros espacios para poder expresar su apoyo a las propuestas de cambio de la presidenta Xiomara Castro. Las protestas y actividades de campaña pues se volvieron una forma de involucrar a más personas del proceso electoral, donde existía un voto, el voto como expresión de cambio, es decir, el acto de votar en sí mismo fue una de las formas más poderosas de formación pública, ya que pues reflejaba bastante el deseo de transformación, de cambios en la política del país,
Muchos vieron a Xiomara Castro una esperanza de cambio que fue frente a años de gobierno al Partido Nacional. Existen resultados y reacciones postelectorales donde hay una reacción al resultado que es tras el conteo de los votos y la confirmación de la victoria de Xiomara Castro. El país experimentó una mezcla de celebraciones y tensiones. Para muchos fue una victoria representada más que todo en un quiebre en la historia política de Honduras y la posibilidad de una nueva etapa, una nueva posibilidad de poder abrir ese país y poder guardarlo en unas mejores condiciones. Al igual, existía una reflexión sobre el proceso electoral. El análisis postelectoral en medios y en la calle reflejó cómo la opinión pública pasó de un escenario de desconfianza hacia el sistema político a un momento de esperanza y expectativa. Al igual hacia un futuro del gobierno, la presidenta Xiomara Castro tuvo una formación más que todo pública, no se construyó a lo largo de la campaña, sino que continuó durante la transición y en los primeros meses de su mandato en el país. Existe una consolidación de la nueva opinión pública donde había un impacto de la victoria. Tras la victoria de Castro comenzó un proceso de consolidación de la nueva opinión pública donde se evaluaban las expectativas que ella daba a conocer de cambio y las promesas de campaña. Este proceso de adaptación a un nuevo gobierno y sus decisiones políticas también fue algo que constituye donde hay una fase importante en la formación pública, es decir, también existía una cohesión social o una polarización, donde la opinión pública siguió evolucionando a medida de que el gobierno iba tomando y asumiendo, es decir, a medida que Castro iba asumiendo todo este proceso, con algunos sectores mostrando apoyo, mientras que otros continuaban en desacuerdo, alimentando debates sobre la implementación de las políticas prometidas, lo que se daba a cumplir en ese año la presidenta Xiomara Castro. Como conclusión sobre este tema de modelo de las elecciones del 2021, donde la presidenta Xiomara Castro fue la ganadora de estas elecciones, pues bien, las elecciones del 2021 en Honduras muestran cómo las etapas de la formación pública están bastante marcadas por el contexto sociopolítico, las campañas electorales, el debate público, la movilización ciudadana y los resultados que obtuvimos en ese día, los cuales siguen influyendo en la opinión y percepción de los ciudadanos. La formación pública no es un proceso lineal, sino que se da en ciclos, influenciado por diversos factores, y su impacto pues sigue más allá del día de las elecciones, donde la victoria de Xiomara Castro fue un reflejo del deseo de cambio y de transformación en un país, un proceso que continúa en la medida en que el nuevo gobierno comience a implementar sus políticas, un nuevo desafío para ella, un nuevo manejo para poder guiar este país de la manera que debe de ser guiada.